La realidad es que un contrato es un traje hecho a medida. El derecho siempre va detrás de la tendencia, o sea, el derecho nunca anticipa nada. No legislamos por lo que puede suceder. El derecho te deja jugar en el arenero un rato para ver cuáles son los problemas que te pueden surgir a vos y a partir de esos problemas legislar. Ella es Agustina Laburo, abogada de artistas, creativos y emprendedores, experta en material de propiedad intelectual, empresarial e innovación. Agustina es speaker, conferencista, creadora de contenido, cofundadora de Agustín y Ezequiel Law Bureau y coautora del libro La Biblia del Derecho Creativo. Declarado de interés para la comunicación social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un libro que a través de ejemplos prácticos y con un lenguaje claro explora los desafíos y oportunidades que enfrentan los creadores de contenido en una era digital. Es la guía definitiva que todo creador necesita para defender, gestionar y monetizar sus ideas. Reconocida ya por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Agustina gestiona negociaciones, redacta contratos, se ocupa de registros de marca y derechos de autor, trabaja estrategias legales y comerciales, asesora en materia de propiedad intelectual, entre otros. Con más de 10 años de trabajo en el ejercicio del derecho, Agustina aborda los desafíos de sus clientes trabajando de manera cercana y profesional. Hay maneras de prevenir que te plagien, pero hay estrategias que un diseñador puede tomar para evitar que alguien le robe su obra, o es imposible. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. No, gracias a ti, yo estoy súper emocionado. Es la primera vez que tengo en el canal a una abogada, así que estoy bien emocionado, estoy bien pompeado. Muy bien, muy bien. Allá vamos. Creo que en el mundo creativo las personas, los diseñadores y las personas que estamos en este mundo, nos encanta diseñar, nos encanta crear, como que esa parte del cerebro creativa la tenemos explosiva al mil y toda esa parte legal que es muy importante, o no la conocemos bien o la dejamos de ladito, o sabemos que deberíamos, sabemos que son disque los derechos de autor, pero no tenemos un carajo idea de qué comprenden, cuáles son y por qué los tenemos. Cuando llega Eh, un problema vemos, ¿no? Es un poco Sí, eso. sí, sí, es como que cuando me roben una pieza, bueno, vamos a meterme en Google primero, a ver qué me dice Google, y cuando Google no pueda asistir, es como, vamos a meternos a ChatGPT, y cuando ChatGPT no puede, es como que, bueno, pues vamos a buscar un abogado, y entonces, nada, ya tú sabes, estoy seguro que ya tú sabes cómo todos tus clientes probablemente llegan donde ti. Sí, pero por suerte, post pandemia, y se produjo una especie de concientización respecto del universo de los derechos creativos. Me da la impresión de que justamente en pandemia hubo una explosión de producción creativa y cultural que Ok. se volcó en el entorno digital trayendo muchísimos beneficios, pero también muchísimas infracciones, ¿no? Esta cosa de, bueno, todo disponible en Internet y la gente agarrando, poniendo, sacando. Y eso hizo que muchas personas del sector creativo empiecen a tomar el derecho como una herramienta preventiva más que resolutiva, es decir, como, che, ¿qué Ujú. tengo que saber para evitar esta situación o por lo menos para posicionarme mejor ante un eventual caso de conflicto, ¿no? De apropiación ilegítima, de uso no autorizado o de la índole que sea. ¿Qué es lo que, si tú me preguntas a mí, es lo que debería ocurrir? Deberías primero saber cómo jugar el juego y tratar de evitar que estas cosas te pasen porque, Tal oye, una vez te pasan, ni modo, hay que resolver. Pero si tú puedes evitar llegar a ese punto, pues la cantidad de dolores de cabeza que te vas ¿verdad? A evitar son varios. Totalmente, y yo me defino como una abogada preventiva, o sea, a mí me gusta trabajar mucho más en la estrategia de prevención y protección que en una estrategia de litigio, porque si no trabajaste en la prevención y en la construcción de una estrategia, el litigio va a ser mucho más complejo, o sea, va a ser un litigio en donde estamos en situación de inferioridad Ujú. muy posiblemente. Entonces, yo abogo muy fuerte para que los creativos y los artistas se empoderen antes de tiempo y no cuando la situación sucede, porque ahí tenés el componente emocional, o sea, cuando uno eh,
está en una situación de infracción o de vulneración de sus derechos, tiene el componente emocional del enojo, de la desesperación, Ujú. de la incertidumbre, sumado a todo lo demás, o sea, armar el caso para poder resolverlo. Mientras que si uno ya tenía todas las herramientas acomodadas, ordenadas, cuando se sucede el caso, lo único en lo que la persona se va a tener que enfocar es en gestionar sus emociones, porque toda la parte legal ya la va a tener resuelta con nosotros previamente, entonces estamos en una mejor posición. Yo creo que es así como, bueno, nadie se salva de la infidelidad, de la muerte y del plagio. Entonces, no es lo mismo enfrentar una infidelidad cuando estás muy dependiente de tu pareja y todo eso, que si vos Ajá. tenías tu propia economía acomodada, tu vida resuelta y bueno, te encontrás con esa situación y podés tomar una decisión informada y realmente basada en lo que vos querés y no en una necesidad económica o de otra índole. Entonces creo que la, la metáfora nos sirve. Está genial, como mantra o como metáfora, como que sea, como lo que sea que quieras verlo, está genial. Me pareció espectacular. Es como que, bueno, si yo soy abogado, esa frase yo creo que la podemos poner debajo del logo de la compañía. Está muy cool. Qué chévere que estamos hablando de prevención. Yo en mi mente tenía una idea de cómo esto iba a correr, pero las conversaciones suelen ser orgánicas y me encanta. Vamos a hablar de prevención entonces. Si yo soy un diseñador, si yo soy un creativo, si soy yo soy una persona un ilustrador, una persona que está en esta sombrilla de la creatividad y quiero prever que me pasen estas cosas, que ojo, como tú mencionaste, van a pasar. Una vez tú pongas tu información en este mundo de la internet, alguien le va a dar right click, copy image, se la va a llevar y sabrá Dios qué va a pasar con esa imagen. Pero ¿qué herramienta o qué estrategia yo puedo utilizar como diseñador novato o incluso como diseñador experimentado para, para prever, para que estas cositas no ocurran o ocurran menos? Bueno, lo primero es conocer sus derechos, ¿no? Entender si a ustedes como creativos de las industrias creativas y culturales les aplican los derechos de autor y de qué manera, o sea, cuáles son tus derechos, los morales, los patrimoniales, cuáles puedo transaccionar, cuáles no, dónde empiezan mis derechos, dónde terminan, dónde empiezan los tuyos. Entonces eso ya nos va a dar un panorama general del juego. Es aprender, bueno, cuáles son las reglas del juego que yo voy a estar tomando para poder moverme en este mundo. Si yo no conozco mis derechos, voy a dar por sentado un montón de cosas. O sea, si yo no conozco mis derechos, otro los va a conocer mejor que yo y se va a Cien por aprovechar, ciento. ¿no? O sea, es así. Entonces, lo primero que tienen que saber y conocer son sus derechos. Esa es la base fundamental Ujú. para poder moverse. En segundo lugar, lo que tienen que saber son cuáles son las herramientas correctas para gestionar esos derechos. O sea, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? Bueno, creo, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? Tengo distintas herramientas, contratos, plataformas con términos y condiciones, cuáles son los términos y condiciones de esas plataformas y cuáles me convienen a mí. ¿Cómo trabajar con Mm. un cliente? ¿Un presupuesto con un disclaimer es igual a un contrato firmado por ambas partes? No, spoiler alert, no. Pero bueno, ¿me sirve más? ¿Me sirve menos? Obviamente, o sea, lo mejor es y ahí viene la tercera pata, aprender a comunicarlos. Cuanto mayor uno comunique, menor margen de libertad de interpretación de las situaciones hay. Si yo al cliente le manifiesto todo de manera clara, concisa y además lo hago firmar, es una Ujú. situación de mucha menor posibilidad de libre interpretación y diferencias de criterios que si todo lo dejamos, bueno, yo entendí, yo me imaginé, yo te dije, pero yo escuché, o sea, ahí obviamente a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y bueno, ¿quién es el pescador normalmente? La empresa más grande, el Claro, la que cliente sí que sabe. paga, el que tiene un equipo legal en el interior de su estructura. Entonces, Ujú. justamente el objetivo de mi trabajo es que lleguen a esa situación con las herramientas, conociendo sus derechos, aprendiendo a gestionarlos y comunicándolos correctamente. Esa es la estructura base que nosotros utilizamos en nuestro libro La Biblia del Derecho Creativo. Justamente así fue que planteamos el libro que lo llamamos la Biblia del Derecho Creativo. ¿Por qué? Porque queremos que sea ese libro que uno tiene en la mesita de luz de consulta diaria, Ujú. ¿no? Me levanto y leo un salmo. Bueno, me levanto y leo un Lee capitulito un de la salmo. Biblia y en el último capítulo justamente pusimos como
ejemplos prácticos de cada una de las industrias creativas, muralistas, diseñadores gráficos, ilustradores, o sea, Total. no nos fuimos solamente con, bueno, los típicos, eh, las típicas artes tradicionales de, bueno, artes visuales, música, escultura, no, hablamos también de estas otras que también forman parte de las industrias creativas y culturales y quizás no saben tanto de sus derechos porque no saben si están o no están amparadas por el derecho de autor y hasta qué punto, ¿no? Porque a veces la naturaleza propia de esa industria hace que se generen mitos, ¿no? Esto de, bueno, el diseñador gráfico no tiene derechos de autor porque trabaja para un cliente. No, bueno, no tiene nada que ver. O sea, el diseñador gráfico tiene derechos de autor como cualquier otro, simplemente hay que gestionarlos correctamente. Mencionaste 3 puntos: derechos de autor, conocer las herramientas y conocer y la comunicación, que creo que son 3 puntos súper importantes. Y me gustaría quizás hablar un poquito de cada uno, porque mientras tú lo ibas diciendo, a mí se me iban ocurriendo cosas que suelen pasar, ¿verdad? En el día a día. Quiero empezar de atrás para adelante en la comunicación, porque creo que es el que, no sé, me puedo equivocar, pero creo que es el que yo más aplico subconscientemente sin necesariamente haberlo leído en ningún lado. Y ha sido con experiencia, con la práctica y con el tiempo. Me he dado cuenta que esa comunicación, mientras más efectiva, raw, al grano y sin darle vueltas al asunto, sea mejor. Y usualmente son conversaciones que suelen ser difíciles, porque son conversaciones que no sé cómo es en Argentina, pero en Puerto Rico pasa mucho, en donde una comunicación o una conversación donde tú tienes que draw the line, como que poner punto fijo en donde de aquí para acá esto es lo que no va a ocurrir, o poner las reglas del juego, suelen ser conversaciones un poquito, no quiero decir confrontativas, pero si no se sabe manejar la palabra, pudiera verse, ¿verdad? Como putting your shields up. Y suelen ser conversaciones que no son tan fáciles. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que mientras más raw tú seas al principio de esa conversación, tipo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo no voy a hacer, estos son ejemplos de cosas que han pasado anteriormente que no van a ocurrir, y lo puedes dejar bastante claro al principio, y eso después traducirlo a algún formato legal, tipo algún contrato o algo así, que estén claros desde el día uno, es como tú dices, muchos menos errores y menos posibilidades y mejor prevención tienes de lo que vaya a ocurrir en el futuro. Te voy a dejar una frase que a mí me encanta y es, Zumba. recuerden amiguitos, si la persona se ofende porque vos ponés un límite, es porque en alguna medida se beneficiaba de que vos no tuvieras ninguno. Claro. Entonces, la persona que se ofende porque vos le traes un contrato en donde se establecen límites y condiciones, el contrato siempre es una herramienta de dos carriles. Vos ponés tus límites, pero también le asegurás al otro lo que va a recibir. Entonces, el otro también ya tiene una previsión de qué esperar. Y eso es un beneficio para la otra persona Ujú. también, ¿no? O sea, no hay que considerar que traer contratos a la relación comercial es posicionarse en un lugar de conflictivo. Todo lo contrario, es ultra profesional. Es asegurarle a tu cliente que vos le vas a estar brindando esto por este monto. Mientras que lo otro, ay, ser buena onda, ser gauchito, ser copado, está buenísimo para otro contexto, pero obviamente no das previsibilidad y después eso genera rispidez en la relación. Así que importante eso, si alguien se ofende de que vos le traigas un contrato, duda de las intenciones que tenía la otra parte con vos. O sea, Ujú. algo raro hay, porque a mí nada me beneficia más que me traigas las cosas claras. Cuando vos me traes un contrato, yo puedo definir si quiero trabajar con vos o no. A veces vamos a estar de acuerdo en esos puntos que ponemos en común, genial. Y si no estamos de acuerdo, era que no éramos un match laboral. Listo, seguimos adelante. Ese no era un cliente para vos o vos no eras el creativo para ese cliente. Y está perfecto. Pero ya lo supimos de antemano, te ahorraste mucho tiempo. 100%. Algo que ocurre con esta parte del contrato y ese segundo punto de conocer las herramientas, ¿verdad? Que el contrato está dentro de las herramientas. Y yo creo que pasa es que en el mundo creativo, cada vez las personas que crean son más jóvenes. Cada vez hay más chamacos de 14, 13, hasta 10, por decir números, haciendo piezas geniales en el mundo de la internet, poniendo un Instagram arriba, conociendo posibles clientes, y mientras más joven tú eres, menos no conoces el mundo de los contratos, y la palabra contrato la relacionas con abogados y las relaciones con, 14 sí, sí, páginas. con 14 14 páginas. páginas que en un lenguaje que yo no voy a entender, que si los miedos de si hago algo mal, entonces me van a demandar, ¿sabes? Voy a ir preso.
¿no? Como, Imagínate, sí. So, creo que a diferencia de un mundo como la medicina o las leyes, por ejemplo, en donde para llegar a ese punto ya han pasado los suficientes años como para conocer contratos, el mundo creativo, hay mucha persona joven que está haciendo este tipo ¿verdad? De piezas o de ilustración o de lo que sea, que no conoce los contratos, no sabe qué son contratos y lo que se deja llevar es por series de película o series de televisión, que cada vez que dicen contratos es algo negativo y hay como una alusión de, uy, contrato, si alguien me viene con un contrato, no, ¿verdad? No quiero bregar con eso. Lo importante, como bien mencionaste, para estas personas que están viendo este contenido, es que entiendan que el contrato es literalmente poner las cosas claras y funciona tanto para ti como para la persona que está al otro lado de la moneda. y al mismo tiempo también mencionar que el contrato no tiene que ser un bodoque de 14 páginas ultra aburrido y complejo. Hoy en día existen justamente herramientas de legal design para mejorar los contratos y que sean herramientas que contienen incluso imágenes que ayudan a la comprensión, o sea, no simplemente un dibujo incorporado en un texto, sino que son imágenes que ayudan a la comprensión y a la aprehensión de esa información de manera clara y precisa, porque no todos aprendemos y entendemos de la misma manera. Hay gente que es más visual, hay gente que es más textual, hay gente que es más literal. Entonces, se empiezan a jugar todas esas herramientas a favor de contratos más claros, más concisos y no necesariamente más largos. O sea, muchas veces podemos dejar asentado lo que queremos en pocas páginas bien construidas. Entonces eso, desmitificar que el contrato tiene que ser una herramienta larga, aburrida, tediosa e incomprensible, sino que trabajar con un equipo legal que pueda construir un contrato de acuerdo a las necesidades del caso. Y obviamente esta gente joven que tiene acceso a herramientas de creación, bueno, también tiene acceso a herramientas para mejorar sus contratos desde este lugar que yo les menciono. Así que si les interesa ese mundo, es el mundo del legal design el que tienen que explorar y que con mi socio Ezequiel somos expertos en eso. Justamente nosotros trabajamos nuestro libro con legal design para que sea fácil y accesible para todo público. Y creo que esa es la forma correcta de trabajar y cada vez lo vamos a ver más, cada vez vamos a ver más este tipo de contratos y herramientas en contraposición con el contrato tradicional bien corporativo de 14 páginas que nunca nadie lee hasta que hay un problema y ahí, bueno, Claro. Y entonces estamos todos en buscas el el punto horno. y dices, uff, qué suerte que ¡Uh! este punto dijo esto. ¡Wow! Agustina, me salvaste. Así es, mi objetivo Eh, es que cuando vos firmes un contrato lo leas completamente y lo puedas entender, porque también la 100%. idea, vamos hacia una tendencia de mayor autogestión, como vos bien decías, Quilla, al inicio. Cuando una persona llega a mí es porque ya pasó por Google, ya pasó por ChatGPT, entonces es porque si llegó a mí es porque ya no lo pudo resolver de otra forma. Vamos hacia una tendencia de autogestión, entonces tenemos que acompañar ese proceso. Si llegaron hasta aquí, es muy posible que se estén disfrutando este capítulo. Y si es así, la manera más fácil y gratis de apoyarnos es suscribiéndose a este canal. Solo un 30% de las personas que ven este contenido están suscritas. Mi meta es 50%. Y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a lograr. Así que aprovecha, suscríbete al canal y ahora sí, de vuelta al capítulo. Hablando un poquito de las herramientas y ¿verdad? Conocer estas herramientas, los contratos es una de ellas. Yo sé que probablemente no, estoy seguro que la mejor decisión es contratar a un abogado para que te ayude a trabajar el contrato. Voy un poquito a defender al diseñador pequeño, a la persona que no tiene tanta plata, a la persona que está empezando. ¿Es recomendado o existen plataformas o hay maneras de tener contratos un poquito genéricos o quizás pedirle a ChatGPT que me ayude? ¿Existen maneras de yo, si estoy empezando, poder defenderme un poquito legalmente sin tener que recurrir a este tipo de gastos? No sé si es un gasto caro o, ¿verdad? En el mundo legal. Pero para esa persona que está empezando, que dice, no me gustaría que me roben, me gustaría defenderme, no me gustaría que me cojan por el pelo tampoco, me gustaría tener los puntos claros, ¿hay alguna estrategia que puedan utilizar? A ver, justamente está buenísima esta pregunta que vos mencionás porque con mi socio sé que habíamos creado una plataforma que se llamaba Acuerdo Sencillo, que lo que buscaba era ofrecer contratos genéricos que se podían personalizar Brutal. y estaba genial. Lamentablemente, bueno, se vendió y ahora ya no está más en el mercado libre, pero a lo que me refiero con esto es, empiezan a aparecer este tipo de plataformas, se empieza a trabajar de esta manera
Y si no lo encuentran en una plataforma, pueden trabajar con un abogado. A ver, hay abogados de grandes empresas que sus fees obviamente son pensados para las grandes empresas y después también tenés abogados de artistas y creativos cuyos fees están adaptados al creativo y al artista. Nosotros en general lo que buscamos armar es un contrato que después ellos puedan autogestionar con las herramientas que existen hoy para que no tengan que estar consultando constantemente con nosotros, no solamente por una cuestión presupuestaria, sino también porque traba mucho las dinámicas si uno tiene que estar esperando, ¿no? Reunir, poner, sacar, llevar, traer. O sea, la idea es que cuanto más autogestivos puedan ser en esta primera instancia, mejor. Y yo obviamente abogo porque prefiero que usen contratos que no usen nada, pero la realidad es que un contrato es un traje hecho a medida. Ujú. Y así como seguramente a ustedes les debe pasar cuando ven el producto final de ChatGPT en términos de diseños, no sé, diseño gráfico, ilustración o lo que sea, que vos, o sea, el que es experto lo mira y dice, che, es un desastre lo que hace la IA, en términos legales nos pasa lo mismo. Cuando ves, o sea, si uno, para producir bien con la inteligencia artificial, uno tiene que tener un conocimiento previo muy sólido para poder identificar qué cosas el chat te está planteando mal y hay que corregir. Entonces, ahí es donde digo, está bueno, sí, quizás para ciertas cosas, o sea, para comprender, por ejemplo, che, chat GPT, me mandaron este contrato y no lo entiendo, ¿me ayudas a entenderlo? Bueno, y te va a dar una mano. Ahora, para construirlo, siento que todavía no estamos en ese punto donde es absolutamente confiable. O sea, yo optaría primero por trabajar con alguien que diseña tu contrato a medida. Si no llegás por una cuestión presupuestaria, bueno, entiendo que puede haber otras herramientas. Yo no sé si lo recomiendo tan fuertemente, pero tampoco voy a ser una hipócrita de decir, no, bueno, mejor no uses nada. O sea, prefiero que uses un contrato. El problema es que como el chat GPT no tiene empatía, no sabe realmente el contexto y lo que vos necesitas. Claro. Yo sé que ustedes piensan que los abogados tampoco tenemos empatía, pero no somos No, todos ¿cómo va a así. ser? Tú eres muy cool. ¿De qué estás hablando? Nos han hecho mala fama en las series de televisión, pero Sí, yo creo que sí. Hay que culpar a Hollywood y esa gente. exacto, basta, basta. Así que no, realmente considero que está bueno que nada, que también nada, no pierdan el contacto humano, creo que eso es importante, Ujú. ¿no? Como que no, hay ciertas cosas que todavía tenemos que dejar reservadas al vínculo humano, como el asesoramiento legal y después sí, las herramientas de inteligencia artificial para como una gestión más rápida. Entiendo que es algo que va a pasar, que cada vez es mejor, todavía no están en el punto donde yo te digo, che, dale para adelante ciegamente que esto va a funcionar, todavía están como iterando para mejorar la calidad de producción. Mencionaste algo que me parece bien interesante y qué bueno que lo mencionaste, es que los contratos están hechos a la medida, o sea, están hechos para ti y tu, ¿verdad? Tu situación particular. Y mientras lo decía, yo acá iba pensando, es cierto, porque la manera en la que yo he ido modificando mis contratos es dándome cantazo. Ocurre algo en el proceso en donde por cantidad de revisión o porque no fui claro o por lo que sea, terminó el perro mordiéndome, es el momento en donde esto hay que modificarlo, esto hay que cambiarlo, este bullet hay que añadirlo, esto no puede volver a pasar, porque un error de tu personalidad o en el contrato puede significar mucho dinero, puede significar estar 1 o 2 meses trabajando sin ningún tipo de remuneración porque no lo pusiste, no lo especificaste, fue error tuyo. Así que qué bueno que hayas mencionado que son Y trajes voy, hechos a la medida. sí, ahí voy con un casito especial. A ver, La gente piensa que el copyright y el derecho a autor son dos universos paralelo. valentes, paralelos. Y la realidad es que no, son dos sistemas jurídicos muy diferentes que parten de parten de lógicas diferentes. Mientras, doy el ejemplo práctico, copyright es derecho de reproducción, o sea, la lógica está puesta en la comercialización de la obra. Derecho de autor, el foco está puesto en la persona creadora. Entonces, parten de dos lógicas completamente distintas. De hecho, el copyright tiene un sistema de límites y excepciones que es ex post al uso, o sea, primero se usa la obra y después vemos si es legal o no, y el derecho de autor tiene un sistema ex ante, o sea, tipifica en la ley cuáles son las excepciones y los límites al derecho de autor. Entonces, son dinámicas diferentes. Si vos tomás, si yo agarro un contrato, por ejemplo, de un creativo que está en Miami, va a tener ciertas condiciones propias del sistema anglosajón
que no me aplican a mí. Entonces yo tomo ese contrato y digo, che, está buenísimo este contrato, qué lindo. Y capaz me estoy obligando a un montón de cosas que mi derecho de autor no me exige de esa manera y me protege diferente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que tomamos de base. Porque capaz que nos estamos obligando a cosas que no nos correspondían por jurisdicción, o sea, por dónde estoy basado en el mundo, Cuidado, te estás dando un tiro en el pino, te estás dando ni cuenta. exactamente, entonces, como traigo ese ejemplo práctico porque uno dice, uy, que, y además como que digamos, en general uno siempre mira, ¿no? Europa, Estados Unidos, uno está como mirando y trayendo todo lo que ellos hacen y a veces es como, che, no necesariamente me tengo que importar ese contrato del creativo de Miami porque a mí no me aplica. Entonces, a eso me refiero con la importancia de trabajar de manera tailor-made. Como herramienta de prevención y, ¿verdad? Y dándole vuelta a esto y enlazando la conversación como Christopher Nolan. Como herramienta de prevención, ¿tú crees que hace sentido o es bueno comunicarle a la audiencia que quizás cuando vaya a cobrar un proyecto, 1% de ese proyecto sea siempre adjudicado a contratos, a la parte legal? Yo cobro tanto, le sumo 1% y ese por ciento siempre va a ser para yo hablar con mi abogada o con mi abogado para tener las cosas claras. ¿Hace sentido eso? Absolutamente, absolutamente, sí. Porque creo que es una forma de blanquear tu profesionalismo, que digamos, todo tu presupuesto tiene una lógica asignada. No es, bueno, te puse un número al azar. Mi número está construido en base a lo que yo necesito y parte de lo que yo necesito es asesoramiento legal para que el contrato que vamos a firmar refleje la relación que vamos a construir. Claro. Y dependiendo cuál sea el cliente, es posible, como mencionaste, que ellos mismos tengan un equipo legal, tengan un abogado de confianza, tengan todo eso del lado allá y tú no lo tienes. Así que mejor cover your ass, como dicen por acá. Exacto, si no hay una relación de desequilibrio. Si del otro lado te traen un contrato y vos no tenés la posibilidad de revisarlo con alguien que esté mirando tus intereses, se produce un desequilibrio. Ahorita mencionaste algo que me pareció bien interesante y quiero hablarlo porque estoy 99.9999 seguro que todas las personas que están viendo este contenido tienen Instagram y seguro que no lo han leído. Y es los términos y condiciones de la plataforma. En algún lugar en Instagram, por decir una plataforma, cuando tú subes un post, un contenido, una conversación, una story, algo, ¿estás dándole algún tipo de derecho, renunciando a algún tipo de derecho? Tipo, una vez lo pusiste en la plataforma, Instagram puede hacer lo que quiera con esto. Bueno, un poco así, sí, siempre estuvo planteado. Pasa que en la medida en que la gente iba tomando conciencia sobre eso, se iban modificando los términos y condiciones, pero básicamente lo que la plataforma te pone, y un poco la lógica es para asegurar el correcto uso de la plataforma. Pasa que la plataforma hoy, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial, entonces vos das una licencia de uso a los a Instagram, o sea, a Meta y a sus colaboradores para que puedan utilizar tu contenido en pos de mejorar el funcionamiento de la plataforma. ¿Qué significa eso? Básicamente que vos lo que haces es autorizarlos a que ellos analicen, o sea, toda esa data que vos, o sea, nosotros lo que estamos subiendo a la plataforma es data, no es Ujú. obra o no obra, sino data, información. Entonces, esa data después se utiliza para entrenar la IA de Meta, para entrenar, digamos, para medir otras cuestiones, intereses, algoritmos, lo que sea. Y en alguna medida, cuando nosotros entramos en la plataforma, pero es esa y es todas, ¿eh? O sea, es Meta, es TikTok, es YouTube, o sea, todas las plataformas en alguna medida te van a exigir eso. Y obviamente ahí es donde yo digo, no somos nosotros como usuarios individuales quienes vamos a poder limitar eso, sino que tiene que venir del establishment de la normativa, es decir, quienes regulan las normas a nivel local y regional y ni que hablar mundial tienen que empezar a limitar los términos y condiciones que establecen las plataformas. Y de alguna manera eso es lo que estuvo haciendo principalmente Europa con el GDPR y las directivas europeas de derechos de autor. Establecer responsabilidades diferenciadas para el uso, digamos, los usos particulares y personales versus
los usos que hacen los intermediarios de Internet, o sea, no asignan las mismas responsabilidades por infracción, o sea, de alguna manera van mejorando la calidad de los vínculos. El problema es que si después nosotros no lo replicamos en las distintas jurisdicciones, muchas veces pasa, no sé si alguna vez tuvieron oportunidad de viajar, que hay ciertas cosas que te aplican allá en Europa y cuando estás en tu país te dicen, no, bueno, acá es diferente, ¿no? Viste que hace la plataforma hace esa distinción según tu geolocalización. Bueno, el objetivo en realidad es generar una especie de piso mínimo o, digamos, homogéneo como de legalidad para todas las personas que usamos la plataforma y no que nos transformemos nosotros en conejillos de India porque nuestro Congreso es un carnaval. O sea, nadie, Sí. no, Allá y no, acá y en todos lados parecería el ser. nivel de papelón. No, ¿viste las piezas que robaron allá en Europa ¿viste esa noticia? No, pero además, tipo, bajan con una grúa, o sea, parece ridículo cómo se Una llevan las escalera cosas. gigantesca. No, es tipo, ¿qué? O sea, Mira, ridículo, ridículo. desviándome un poquito, conozco personas en verdad que están en España y me enviaron un video de las noticias de cómo con inteligencia artificial más o menos dizque emularon cómo era que lo hicieron. El nivel de patético que se ve la noticia, la animación, lo que hicieron, o sea, cogieron a una persona con una sierra así cortando la escalera y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, no puedo creer que en un mundo en donde esto tiene un porcentaje de 0.00001 de posibilidad de que lo lograron. O sea, todos los pasos más absurdos uno que el otro y aún así lo Lo lograron. lograron, tal cual. Impresionante. Mm. Agustina, ahorita mencionaste inteligencia artificial y qué bueno que hablaste de ella. Em, estoy, ¿cómo se dice? ¿Estás al tanto de lo que pasó hace como varios meses, 3 o 4 meses, con lo de Estudio Ghibli y la inteligencia artificial y Sí, las ilustraciones que hicieron, ¿no? sí, por supuesto. Antes de ir en cualquier pregunta relacionada a eso, ¿cuáles son tus thoughts? ¿Qué piensas de lo que ocurrió en base a esa tendencia que se hizo Eh, viralísima? Me pasan distintas cosas, tengo sentimientos encontrados. Lo primero que voy a decir es que la inteligencia artificial per se no me resulta una herramienta negativa, todo lo contrario, y me voy y me justifico. Existe un proyecto que se llama The New Rembrandt, no sé si lo has oído mencionar, pero lo que hace justamente es tomar todas las obras de Rembrandt, analizaron los datos de absolutamente todas las obras, crearon patrones, criterios, información, alimentaron un algoritmo con eso y lo que hace esa inteligencia artificial es producir nuevas obras con el estilo de Rembrandt. Entonces, podés Wow. crear un acervo nuevo de obras basadas en la estética y el estilo de Rembrandt. Y después, esa información se traduce en una impresora tridimensional que cuando imprime la obra le da el trazo que le hubiera dado Rembrandt a sus propias obras. Lo Wow. cual me parece espectacular y uno dice, ay, qué inmoral. Bueno, pero las obras de Rembrandt están en dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Que son obras que están libres, libres de uso, para que cualquiera pueda con eso usarlo como herramienta creativa para producir cosas nuevas. Y en Ujú. eso se basa la innovación y la creatividad. Nadie produce de cero en el sentido de que todos estamos atravesados por nuestras experiencias, nuestros gustos, nuestras culturas, nuestras vivencias, y es natural que de ahí se sucedan otras cosas. Lo pienso desde el arte y también lo pienso desde la innovación tecnológica, la innovación en cualquier y la novedad siempre parte de algo que existía y que uno va mejorando. Entonces, desde ese lugar, me parece que está correcto. Lo que yo no veo correcto es el enfoque que están teniendo las IA más masivas. Esta cosa de tomo todo lo que está en Internet, entreno mi IA y sobre eso produzco. ¿Por Ujú. qué? Porque lo que está en Internet no es de Internet y no es tierra de nadie, tiene derechos y esos derechos tienen que ser respetados. Claro. No sé si han tenido oportunidad de ver que hay una tendencia, de hecho, si hoy vos le pedís algo a ChatGPT,
Antes te lo producía sin más, hoy en día te dice no te puedo dar esa respuesta porque puedo estar infringiendo derechos. Me pasó a mí, la reina del derecho creativo. No, pero me pasó de pedirle que me modifique una foto mía con el estilo de la obra de Michelangelo del Dedo de Dios. Y me Ajá. dice, mira, no lo puedo hacer tal cual vos me lo pedís porque puedo estar infringiendo derechos sobre la fotografía. O sea, la obra está en dominio público, pero te aclara que porque la fotografía, quien tomó la fotografía no lo puede hacer. Y me llamó la atención. Dije, wow, o sea, esto antes no te lo decía el chat GPT. Y Ujú. yo me imagino que si hoy le pedimos una foto estilo Ghibli, no sé qué tanto la va a poder producir. Lo No lo he haga. hecho, pero Ajá. porque yo no comulgo con eso. Entonces yo no me hice la foto estilo Ghibli porque no me parece que esté correcto. ¿Por qué digo esto? Hago la aclaración. Los estilos no son protegibles por derecho a autor. Yo no me puedo apropiar de un estilo. Pero es Ujú. una realidad que cuando el estilo forma parte de la personalidad de la obra, como es el caso de Ghibli, como es el caso de Wes Anderson, como es el caso de Tarantino, hay ciertos estilos que forman parte intrínseca de la obra y eso hace que Ujú. no podamos decir, bueno, o sea, a lo que me refiero es, cualquiera puede producir una obra de estilo anime, con las características propias de Estudio Ghibli, pero acá lo que sucedió fue mucho más allá. Estudio Ghibli tiene una forma de producción de obra que es absolutamente artesanal. Entonces, Ujú. lo que terminó sucediendo fue que crashearon con la lógica propia de Ghibli de Ghibli se toma meses o semanas para producir una escena y que el mundo entero haya salido a producir billones de fotografías estilo Ghibli en segundos, es como de una falta de ética y de, o De sea, respeto, sí. ni que hablar de lo jurídico de tipo, che, yo creo que ustedes no tenían los derechos para alimentar su IA con las obras de Ghibli para que esto fuera posible y ahí Ujú. yo sí creo que hay algo que tenemos que resolver a nivel inputs de la inteligencia artificial. Em, Como que hay también algo moral y ético, por eso a mí me encanta, yo doy clase en una maestría de creación visual acá en Argentina, en la UCA, y tengo a cargo, soy titular de la materia ética y propiedad intelectual. Y me Ok. encanta que sea así, porque muchas de las cosas que me toca ver y trabajar cotidianamente, a veces son jurídicas, a veces son legales, pero a veces son éticas y morales, a veces es una cuestión de tipo, Ujú. chicos, esto está mal porque se siente mal. O sea, Correcto. ok, todavía no tenemos una respuesta de los tribunales en términos jurídicos, pero esto te tiene que hacer ruido, ni que hablar de lo que ambientalmente produjo esa explosión de tendencia de, che, hagamos una foto estilo Ghibli. Ujú. Entonces también como usuarios individuales tenemos que como empezar a pensar un poquito más responsablemente las cosas y no solamente decir, bueno, que lo resuelvan en los tribunales y después vemos qué hacemos, o sea, como planteémonos nosotros desde casa qué nos parece que está bien y qué está mal. Creo que esa es un poco la forma y creo que me fui por la tangente, No, pero no, no, está genial. Me parece genial. Yo espero no estar oversimplifying lo que voy a decir, porque no me gustaría sonar demasiado simple, pero me parece interesante que con la inteligencia artificial y actually con todo lo que es nuevo, cuando hay algo nuevo, cuando hay un shiny object, cuando hay algo que está de repente demasiado nuevo en el mercado, todo el mundo empieza a jugar con él para ver hasta dónde puede llevarlo. Empiezan a experimentar en diferentes lugares, en diferentes asociaciones, hacer cosas, lo que tú dijiste de la obra de Rembrandt, Estudio Ghibli, y qué tal si hago esto con la website, y ahora tengo website que se hacen en 2 minutos. Todo el mundo empieza a experimentar, experimentar y experimentar. Yo creo, y de nuevo, aquí es donde va la simplificación. No sé si es correcto compararlo con lo que lo voy a comparar, pero hace, qué sé yo, 300 años atrás, 400 años atrás, en la época medieval, una espada la utilizaban para matar y la utilizaban para cortar y la utilizaban para conquistar. Y cuando se inventó el metal y se afiló y dijeron, esta espada corta, vamos a conquistar el mundo. Hoy día un cuchillo se utiliza para la cocina. Es verdad que tenemos herramientas para matar como pistolas, las reemplazamos, pero esa inteligencia, esa método, esa manera de hacer la pieza, podemos matar con ella, pero consensualmente llegamos a un acuerdo que los cuchillos los utilizamos para cortar en la cocina y para cocinar.
No sé si algo similar va a ocurrir con la inteligencia artificial, en donde estamos en un momento en donde queremos hacerlo todo porque todo es posible y en algún momento se va a nivelar, pero me gustaría pensar que en algún momento estas cuestiones que son demasiado nuevas ahora, como el derecho de autor y el no copiarse y el no plagiar, va a llegar a un plató y va a ser como que, mira, eso no se puede hacer, sé creativo de otra manera. Bueno, está muy bien, no es para nada oversimplifying y de hecho te traigo un ejemplo que para mí es mucho más impactante y es la energía nuclear. Con la energía nuclear podemos producir energía limpia o podemos hacer bombas nucleares. Es Ujú, simplemente de qué manera usamos esa energía. Y acá es lo mismo, la inteligencia artificial nos da absolutamente todas las posibilidades y tenemos gente produciendo contenido pornográfico de sus compañeras de colegio menores de edad, uy, sí, horrible. muy Sí, sí, heavy. sí, sí, sí. Y El después deepfake tenemos está. el proyecto New Rembrandt. Entonces, a eso es a lo que me refiero con ética y moral. O sea, la herramienta es la misma, es simplemente la cabeza del que produce para qué la va a utilizar. Y acá te traigo algo que sucede mucho en derecho. El derecho siempre va detrás de la tendencia, o sea, el derecho nunca anticipa nada. No anticipamos, no Ujú. legislamos por lo que puede suceder. Entonces, hay un momento en la lógica jurídica en donde se produce un sandbox de posibilidades. ¿Qué significa esto? Que el derecho te deja jugar en el arenero un rato para ver cuáles son los problemas que te pueden surgir a vos y a partir de esos problemas legislar. Si vos decís, che, llegó la inteligencia artificial, imagínate, vuelvo sobre la lógica, quienes están en los congresos no siempre son personas versadas en ninguna materia, Sí. menos en temas de nuevas tecnologías. Ujú. Muchas veces, con criterio, convocan expertos y Dios alabado sea cuando eso sucede porque las reglas y las normas son criteriosas, porque las personas a las cuales convocaron para trabajar en esos proyectos sabían cuáles eran los riesgos y las situaciones complejas, pero otras veces no. Entonces, incluso las personas que saben de la materia también tienen un límite de, bueno, esto es lo que yo me imagino, pero después la realidad supera la imaginación, ¿no? Es como siempre se dan estos casos que vos decís, la verdad nunca me imaginé a alguien tan perverso y después tenés esta persona perversa que agarra la foto de una compañera y le pide a la inteligencia artificial que haga foto, bueno, nada, ya lo Sí, sabemos, sí, no lo sí, sí, tengo que sí, sí. repetir. Horrible. Entonces, estamos en el momento sandbox de la IA, este arenero, donde estamos jugando a ver qué pasa y sobre lo que pase vamos a legislar. Un poco también Ujú. vamos a ver cuáles son las tendencias jurisprudenciales, qué es lo que dicen los jueces. O sea, nadie quiere la responsabilidad ni de limitar a la IA, ni de dejarla crecer por fuera de los límites permitidos. Entonces, estamos en ese momento bisagra y lamentablemente en esos momentos bisagra hay gente que sale perjudicada, muy perjudicada. Esas niñas que vieron esas fotos suyas, que tuvieron que sufrir el bullying y todo el trauma que va a implicar, Ujú. nadie se los va a poder, nadie lo va a poder resarcir. Lamentablemente, incluso aunque les den millones de dólares, ¿no? Igual nada va a resarcir el daño emocional que eso genere. Pero bueno, la realidad es que a partir de eso, a futuro entiendo que no debería suceder más porque ya entendimos que esto puede suceder y hay que de alguna manera abordarlo desde el punto de vista penal. El Código Penal tiene que tener herramientas para eso. No es solamente legislar la IA, es repensar todas nuestras ramas del derecho en torno a eso. Y sin hablar de la capacidad impresionante que tiene de fake news. No sé si, no sé si has visto, yo trato de no consumir tanto TikTok, pero caigo en TikTok y ahí estoy una hora scrolling. No sé si has visto estos nuevos TikTok que están usando con Sora, que cada vez son más realistas y si no, hay uno que obviamente es muy gracioso, pero si no es porque es de un quiropráctico que ahora está súper en tendencia, que coge a los abuelitos, le hace clac y los tira por la ventana y es como que Sí. anda para el carajo, what the fuck. Si no es porque lo tira por la ventana, a mí ¿Pensás se que me le hubiera hecho hice? bien difícil que es real, al punto que ya mis papás piensan que muchos de esos videos son reales y me los envía tipo como que mira lo que hizo este perrito y yo, ay Sí, papi, no, si tú papá. supieras que eso es fake, como que ya están cayendo. Bueno, pero ni siquiera hablemos de nuestros papás. Me pasó a mí en las últimas elecciones acá, pero porque yo estaba también scrolling sin pensar y vi un video de un candidato que fue presidente de Argentina y que hoy está como ahí eh,
como coqueteando con los partidos y qué sé yo, que decía, bueno, no sé, yo me bajo y les pido que voten a tal. Y yo mirando dije tipo, uy, qué loco, seguí adelante y después en una conversación con una amiga le digo, che, ¿viste tipo este video que lo que dijo tal persona? Y me dice, no, amiga, tipo, eso fue fake news. Y yo tipo, wow, como me dejé engañar, porque no Ujú. entré en el video y no me puse a mirar, o sea, en el rapid scrolling te pasan esas cosas, te las quedás y después era una re amiga y no pasó nada y a mí no me afectaba desde ningún punto de vista, era como un chat liviano, pero podría haber sido algo relevante. Eh, Sí, y el gran issue de eso es que con herramientas como TikTok, que cualquier video se va a pirar y lo ven millones de personas, tienes el primer nivel de awareness de esta noticia va a llegar, pero luego con el tú comunicárselo a tu amiga, tienes la solidificación de esa noticia, porque ya no es TikTok diciéndote cosas, ahora es mi amiga vio esto y yo confío en mi amiga. claro, Y como porque es yo una confío en mi persona amiga, criteriosa que lee, que estudia, que además está correcto. informada, por lo cual, exactamente, o sea, y ahí es donde se produce el real fake news, ahí es donde Ujú. el boca en boca hace la gravedad, o sea, yo realmente quedé impactada porque no me había pasado antes, yo soy muy de doble chequear fuentes, pero este tema era algo que a mí, como no me pongo a estudiar cualquier boludez que veo en redes porque no me da la Ujú. vida, y me quedé como, wow, o sea, ahí es donde dije, le puede pasar a cualquiera, o sea, La, realmente. la, la primera vez que yo caí en uno de estos videos, y de nuevo, si no llega a ser por lo absurdo que es, caigo redondito. Son unos perritos, no sé si lo has visto, unos perritos en un trampolín como olímpico Lo que vi. empiezan a caminar y yo, mira qué lindo ese perrito, hace así como para brincar y yo, coño, ese perrito brinca y cuando llega arriba y hace una bola, yo, ok, es Ya, inteligencia artificial, pero si no llega a hacer una bolita y caer, yo digo, coño, ese perro le mete, ese perro lo han entrenado. qué bien. ¿Cómo subió al trampolín? ¿Cómo? Yo que estaría cagado de miedo a esa altura y el perrito, mira, tranquilito, va para allá. Sí, sí, Em, es súper grave. Y bueno, por eso también las redes hoy en día te exigen que vos dejes asentado cuando tu contenido usa IA, o sea, ujú. pero creo que nunca es suficiente. Sí, realmente no. Y ahí es donde la educación creo que tiene que ponerse al día respecto de educar a los niños y a los jóvenes en criterio, en hacerse las preguntas correctas. Che, ¿es posible que una persona, que un perrito pueda subir un trampolín? O sea, digo el caso del perrito trampolín, pero de cualquiera, como lo importante a nivel educación a futuro, creo que va a ser que la gente pueda hacerse las preguntas correctas y no tanto, ¿no? Como, bueno, saberse de memoria datos, hechos, cosas, porque la información va a estar a la mano de cualquiera todo el tiempo. La cuestión va a ser que puedan discernir qué información es real y cuál no. Que es interesante porque antes, y digo antes refiriéndome cuando yo estaba en primer grado o en segundo grado, había algo que se llamaba lógica. Es como que usa la lógica, es lógico, que ya no tiene el mismo significado, ya no es lógico. Ahora hay que buscar información, hay que instruirse un poquito más. Con buscar videos no es suficiente para saber si es cierto o no. So, es eso, ¿cómo es? No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. En aquel momento era hasta un soft skill, ser lógico y hacerte las preguntas correctas. Hoy día, si vas a educar a un muchachito o criar un niño, va a ser, es que lo que para mí es lógico, ya para él no es lógico porque el mundo en el que está viviendo y las cosas que está viendo y con las personas que está interactuando y la pantalla ya no es lo mismo. No, por supuesto, es un gran desafío realmente y hoy en día tenés gente de vuelta que está en puestos relevantes citando como fuente un TikTok. Sí. Y vos Y decís, te dicen tipo, no, en algún lado lo leí o en algún lado lo vi. Y es como que lo viste en un TikTok. No, o o sea, sea, vamos a cosas como dejarnos de... claro, Mira, es que no te cuento la experiencia que tuve en el dentista los otros días porque estaremos aquí 40 minutos, pero una de las cosas que me asustó a nivel core, yo estando así con la boca abierta y con las vainas arriba y en una posición súper incómoda, fue la conversación entre el doctor y la enfermera. Y la enfermera estaba diciendo tipo, doctor, ¿será que esto se puede hacer y esto otro se puede hacer? Y el doctor estaba como, mientras trabajaba, yo con la boca abierta, él sí. como, le decía como que, pero ¿y de dónde tú sacaste esto? Y ella como que, no, que vi un TikTok de alguien y su impresión fue la misma que la mía. Fue como,
tú estás sacando data de TikToks. Y ella como que, no, 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 doctor, él es un dentista tiktokero que hace yo no sé qué. ¿Y qué usted cree, doctor? Y como que, yo creo que deberías buscar tu información de mejores lugares que de TikToks. Y yo con la boca así, ajá, como que, ¿de qué tú me estás hablando? Estás sacando información de TikTok. O sea, no estoy diciendo de que TikTok es una mala plataforma, pero hay No, a niveles de ver, información y de obs- nuevo, hay que usar un poquito la cabecita. bueno, de hecho yo hago contenido, hago reels, hago TikToks, en TikTok no me va tan bien, así que si están escuchando A mí esto tampoco. me pueden seguir en TikTok, ayudarme con ese algoritmo. También pueden venir a Instagram, pero sobre todo a TikTok. Y la realidad es que yo me considero una persona que lo hago con suma responsabilidad, por lo cual no Ujú, todo lo que está en TikTok y en redes es de baja calidad, pero claro. bueno, en general lo que se viraliza no son los contenidos con alto grado de estudio y profundidad, sino que son los Ujú, contenidos virales donde uno dice alguna cosa medio amarillista, medio juquera, para que la gente caiga tipo clickbait. claro. Y ahí es donde digo, bueno, prefiero que mis contenidos sean menos virales, pero que sean responsables a estar todo el tiempo tratando de generar clics para, no sé, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final de Sí, todo sí. esto? Pues yo no sé, porque yo llevo haciendo contenido por unos cuantos añitos y todavía no sé cuál es el objetivo. No, no me he hecho famoso todavía, no me he ido viral, o sea, yo creo que lo estoy haciendo todo mal, pero nada, aquí estamos. Aquí estamos. Agustina, inspiración versus plagio. Este es el último temita que tengo. Es con el que iba a empezar y terminó siendo el último, así que para que tú veas cómo el ¿Cómo mundo da sucede en la vuelta. vida? Y Sí, tuvimos sí, una reunión en la que dijimos, che, tipo, ¿de qué podemos sí. hablar? Y no sé qué. Finalmente acá Y a estamos. la final fue como que tortilla flipía 100%. Em, Me parece que es un tema bien importante porque es un tema en el que absolutamente todos caemos. No estoy pointing fingers a nadie diciendo que todo el mundo roba obras porque eso no es lo que es, pero todos pasamos por un proceso de buscar, hacer mood boards, buscar información, inspirarse y pocos saben la diferencia entre estás pasando la raya de la inspiración y estás empezando a plagiar o estás empezando a copiarte. ¿Dónde está esa raya? ¿Cómo yo como creativo sé qué es estoy cogiendo elementos de inspiración y qué es me estoy copiando? Bueno, me encantaría poder decirles que es una regla matemática de 2 más 2 es 4, pero lamentablemente o afortunadamente para mí que soy pésima en las matemáticas, no existe. No hay una regla donde, bueno, 2 más 2 es 4, esto más esto es plagio. No lo es, no funciona de esa manera. El plagio se analiza con una serie de criterios en donde justamente lo que buscamos es identificar, bueno, las similitudes entre las obras y ver si las similitudes tienen que ver con elementos que son del dominio público, como bien decimos, estilos, obras que ya están en el dominio público, temáticas de interés general. Yo siempre traigo a colación la pandemia, ¿no? Cuando todo el mundo, porque en general los países están cada uno en la suya con sus tendencias, de hecho de base acá en Argentina estamos en primavera y entiendo que allá estás en otoño, ¿verdad? Entonces Ujú. estamos en distintos momentos del año para cada uno, o sea, entonces vos estás vibrando más unos autumn vibes con colores y pumpkin spice y acá estamos tipo jazmines y cervecita fría. Sí. Entonces estamos viviendo momentos distintos. Lo que tuvo la pandemia para todo el mundo es que todos estábamos viviendo lo mismo al mismo tiempo. Era tipo, che, esto es global, a todos nos pasa lo mismo, en algunos lugares muere más gente, en otros menos gente, en algunos la vacuna es más rápido, en otros más lento, pero a todos nos está pasando lo mismo. Y ahí Ujú. es donde yo pude ver, ok, todos salieron a producir arte un poco en base a lo que estábamos viviendo. En general uno produce desde la propia experiencia, ¿no? Desde la propia personalidad y cómo se expresa el mundo. Y bueno, ahí todos estábamos hablando de lo mismo con distintos idiomas. Y así todo, tenés un sinfín de obras, todas diferentes, ¿no? En la medida en que uno produjo de manera legítima, es decir, partiendo de la personalidad propia y Ujú. expresando de manera original una idea. Entonces, la forma en la que uno produce inspirado pero sin plagiar es esa, volviendo a las raíces propias. Obviamente uno se inspira, ¿por qué? Porque como bien dije antes, nosotros somos un bagaje de cosas, de experiencias, de gustos, de educación,
de posibilidades socioeconómicas, de elecciones políticas, o sea, de criterios artísticos. Obviamente que nosotros siempre vamos a encontrar las cosas que nos gustan más, que nos gustan menos, y eso es natural. Pero una cosa es, bueno, decir todo esto me moviliza a producir desde mi personalidad y otra cosa es tomo un elemento, literalmente tomo otro elemento y lo incorporo en una obra que finalmente es una sumatoria de cosas que yo robé de otro lado, donde Ujú. no está esta expresión original de una idea. Yo sé que es muy vago lo que termina siendo, pero es una realidad que no hay una regla matemática. Entonces, como la recomendación para no caer en el plagio es producción genuina, o sea, producir genuinamente. Y por supuesto que el mood board y el practicar, o sea, si uno quiere, le gusta el estilo de Ghibli, está bien al principio practicar, producir obra de estilo Ghibli, siempre y cuando eso quede reservado en el ámbito del uso personal. Bueno, estoy explorando. Cuando uno produce replicando lo que hace otro y de eso hace un negocio, bueno, ahí ya la situación pasa a ser otra. Es como no podés apropiarte del arte ajeno y presentarlo como propio. Eso es el Ujú. plagio. Ahora, Claro. mientras vos estés explorando tus capacidades artísticas, bueno, es lógico que vas a basarte en lo que existe hasta que empieces a explorar cosas que te resuenan realmente a vos como artista. Entonces, la forma de no caer en el plagio es ser genuino. Yo sé que es muy tipo románticos, muy poco legal, pero Sí, en pero nuestro libro hablamos más en profundidad de cuáles son esos criterios que nosotros analizamos para identificar si estamos frente a una situación de plagio o no, y ahí vamos mucho más al hueso, pero, o sea, tenemos que trabajar sobre un caso más en concreto. No está esta fórmula mágica de, bueno, si tomaste el 20% de la obra, no funciona así, lamentablemente. ok. Que por cierto, todo lo que hemos hablado, para las personas que estén escuchando, va a estar en la cajita en la descripción, el libro, absolutamente todo va a estar allá abajo, pueden hacer referencia. Agustina, tengo una actividad que nunca he hecho anteriormente, te la voy a proponer, a ver qué te parece. Em, Tengo una serie de logos que se parecen mucho unos al otro y la idea es hablar de ellos tipo, ¿tú piensas que es inspiración o piensas que es plagio? Si se inspiraron para hacer uno con el otro, no sé cuál se hizo primero, cuál se hizo después. Estos son todas imágenes que podemos sacar de la internet, pero la idea es un poquito visualizar lo que estamos hablando. ¿Te parece? Perfecto. Vamos allá. Este es el primero. ¿Inspiración o plagio? Bueno, acá para mí, digamos, es absolutamente obvio un plagio y un plagio mal ejecutado. No lo puedo decir yo porque no soy experta en diseño, ¿no? Pero entiendo, y acá es importante aclarar que los abogados cuando trabajamos un caso de plagio nunca lo trabajamos de manera autónoma e independiente. Ujú. Trabajamos justamente con peritajes según el caso. Si es un caso musical, vamos a trabajar con un experto en composición musical. Si es diseño gráfico, vamos a trabajar con un diseñador gráfico que nos va a dar las razones de criterio técnico para decir, bueno, por pesos, por colores, por dinámicas, por una serie de elementos, pero yo lo que veo acá es literalmente una réplica de una similitud sustancial entre los dos elementos que quieren transmitir exactamente el mismo mensaje con los mismos recursos visuales. O sea, el atractivo estético es el mismo y en realidad lo único que hicieron fue diferenciar en la cantidad de elementos en uno y en el otro, pero esa cantidad de elementos que aparecen con mayor medida en uno y en el otro, para mí responden más a una incapacidad de poder ejecutar bien el diseño que un deseo realmente de incorporar elementos diferentes. Ok. So, aunque el texto, la tipografía sea diferente, el texto sea diferente, el nombre sea diferente y el origami sea diferente, aún así tiene suficientes elementos como para decir puede ser Sí, plagio. y ahí es donde voy a hacer como una distinción interesante. Por un lado, desde el punto de vista del derecho de autor, cuando hacemos un análisis de plagio no miramos en las diferencias, sino que miramos en las similitudes y si las mismas son sustanciales, es decir, si versan sobre los elementos originales de la Ujú. obra y si la similitud está sobre el atractivo estético de la obra.
Por otro lado, acá estamos en un mundo que mezcla derecho a autor y derecho marcario. Ujú. Entonces, para el derecho marcario lo importante es la confusión que pueda generar, porque el derecho a autor y el derecho marcario tienen objetivos distintos. El derecho marcario lo que hace es proteger un signo distintivo que comunica información al usuario, al consumidor general, y le permite decidir qué proveedor de productos o servicios va a consumir. Y ese análisis se hace en tres etapas: la confusión visual, la confusión ideológica y la confusión fonética. Desde el punto de vista visual, estos dos logos para un usuario medio, es decir, si de vuelta, si yo estoy scrolleando y miro rápido, a mí me genera confusión visual. O sea, yo podría confundir uno o el otro. ¿Por qué? Porque, bueno, es un zorrito hecho con triángulos, o sea, con geometría, utilizando estrictamente triángulos, y la tipografía, perdón si no soy experta, pero en cuanto a pesos, yo sé que hay tipo itálica, bold, no sé qué. Bueno, Ujú. acá en realidad son tipografías negras, limpias. Bueno, algunas tienen más aire que otras, pero en un scroll rápido, desde el punto de vista visual, para mí generaría confusión. Desde el punto de vista ideológico, también generaría confusión. ¿Por qué? Porque ideológicamente las dos marcas refieren a lo mismo: un zorro rojo, geométrico, y además en el compuesto general se da esa lógica de, bueno, no transmiten mucho más que lo que se ve. O sea, yo no sé a qué se dedica ninguna de las dos marcas más que el hecho de que las dos hacen referencia a un zorro rojo. Y desde el punto de vista fonético nos pasa lo mismo. Art Fox, Red Fox suena muy parecido, o sea, la Ok. confusión está. Entonces, sentencia desde el punto de vista del derecho de autor y derecho marcario: confusión y... Plagio. Bueno, spoiler alert. Creo que todos los que tengo aquí entonces van a ser plagio. Bueno, Pero chicos, vamos. Esto vuelvan a pasó de ser, escuchar. vamos a ver 10 a vamos a ver 3. Pero nada, lo que hacemos es que vamos entonces los próximos, quizás un poquito más rapidito, Sí, pero, ya pero creo volvimos que, sobre lo mismo que, digamos. sí, yo creo que spoiler, yo creo que ninguno aquí se salva, pero vamos a ver. Bueno, pero acá hay una réplica literal. O sea, acá literalmente tomaron un elemento, ya sea que va primero que el otro. Se nota que el cat lo tomó. Es el mismo. Exactamente, es el mismo. Quizás Ali Katz le agregó cosas o quizás Cat le sacó cosas, pero lit iguales. Sí. Si el anterior, con elementos parecidos, fonéticamente parecidos y Acá, alusión parecida, era similar, aquí es literalmente te acá copiaste. O sea, esto alguien está. agarró el diseño de alguien. O sea, ni Sí, siquiera se sí, sí. tomaron el trabajo de hacer ningún tipo de modificación. Aquí hay un pillo full. ¿Qué tal este? Este me parece interesante. Quiero hablar un poquito yo antes. No, Bien. no lo conozco y no conozco a la persona ni nada. Me parece interesante porque creo que se parece al principio, al de Arctic Fox, en el sentido de que todas las cosas que dijiste, visualmente se parece, quizás fonéticamente no se parece, pero, o sea, la tipografía, el color, el texto, la forma, todo es diferente con excepción de la curvatura, ¿verdad? Con la que se hizo el logo. Pero si nos amarramos a lo que me mencionaste anteriormente, en donde con un scroll rápido se me puede confundir, pues literalmente se te va a confundir porque es que el peso visual es mucho, aunque cuando lo veas por partes sea completamente Bueno, diferente. acá es donde yo diría, desde el punto de vista del derecho a autor, yo consideraría que hay como, o sea, para mí no es ni siquiera una obra original protegible por derecho a autor. Este logo como que bordea ahí, es donde algo que hablábamos off the records, que yo te decía que, bueno, hay casos en donde el logo no sé si tiene el arte suficiente para ser considerado obra original, pero desde el punto de vista del derecho a autor, quizás hay elementos que nos permitan decir, bueno, es inspiración, no sé qué tanto plagio, pero desde el punto de vista marcario, yo creo que estas dos marcas podrían coexistir. ¿Por qué? Porque posiblemente versan sobre cuestiones distintas y tienen la suficiente variabilidad para que el derecho marcario las considere diferentes, a pesar de que en un universo de escroleo nos podrían llevar al mismo lugar. Ujú. Muy bien.
Vamos para la próxima. Para mí es... acá de vuelta pasa algo que tiene que ver con Adidas, siendo una marca notoria o renombrada, uno se da cuenta que hay una inspiración. El tema pasa algo similar también con la lógica del Museo del Louvre, donde Ujú. también tenemos la lógica del triángulo y uno no puede apropiarse de eso. Acá tenemos las tres líneas, pero habría que ver realmente si este logo de Ital Mexicana responde a una estructura edilicia o algún elemento que traccione sobre ese lugar. Y lo que tiene Adidas como marca notoria o renombrada es que es tan conocida tal cual es que no generaría confusión en el mercado si uno ve esas tres rayas con el agujerito, ya no lo asocia con Adidas estrictamente. ¿Por qué? Porque las rayas van hacia otro lado, porque el redondelito jamás estuvo en el logo de Adidas, entonces Ujú. justamente el derecho marcario acá le asigna una protección adicional a una marca renombrada o notoria, pero al mismo tiempo le quita la posibilidad de hablar de confusión cuando no es literal la réplica. Perfecto. Tenemos dos más. Vamos a ver. Ojo, eran 10, las corté a 5 porque dije, esto es, por aquí para abajo, esto es plagio, todo lo que da. ¿Qué tal está? Bueno, yo acá veo que en realidad lo veo más vinculado a una tendencia de diseño. Ahí te voy a pedir, Kitsch, que vos me des una mano con eso, pero creo que hay paletas de colores distintas, pesos y tonos distintos, o sea, se genera como un contenido visual diferente, si bien Ujú. ambos responden a la misma lógica de estas amebas de colores interseccionadas, el resultado final, desde el punto de vista marcario, distinto porque refieren a universos distintos, y desde el punto de vista del derecho de autor, bueno, en alguna medida siento que ninguno de los dos es lo suficientemente original para decir esto es algo que produje yo, sino que podemos incluso remitirnos a un montón de obras artísticas que juegan con esta lógica y que dan resultados diferentes. Entonces, en este caso, si bien vemos que pudo haber una inspiración, yo no lo consideraría plagio. Ninguna de las dos es particularmente bonita tampoco. So, yo creo que o la tendencia no es la mejor o el diseñador, no sé, quizás estoy yo ahí tirando un poquito de caca, pero no, tampoco las veo muy bonitas ninguna de las dos. Si fuera una tendencia, yo No la seguirías, no la abrazaría, no. la dejaría pasar. Sí, sí, yo creo que sí. Tengo la última, que me puedo equivocar, pero creo que es la más interesante, porque voy a enseñártela primero. Es la que creo que habla más de lo que suele ocurrir cuando buscamos inspiración, que es que cogemos un elemento que nos gusta, como en este caso la estrella, que está en el medio, que está en negativo, y tratamos de buscar diferentes maneras para llegar a ese resultado. Y aquí vemos tres opciones diferentes, con colores parecidos pero diferentes, tipografías diferentes, etcétera. ¿Qué te parece esta última? Bueno, esta última desde el punto de vista de la obra, si yo lo pensara desde el derecho de autor, para mí sí justamente se da esta lógica de estar muy cerca del universo del plagio. ¿Por qué? Porque realmente si hay, en el plagio, a pesar de que puede haber un plagio inteligente o un plagio, o sea, un plagio simulado y un plagio literal. El plagio literal es cuando yo tomo una obra así tal cual, Telemadrid, y la presento como propia en MoveLink. Ujú. Eso es un plagio literal. Ahora, el plagio simulado es cuando yo tomo la obra original y le incorporo elementos para disimular lo que estoy haciendo, pero en realidad el atractivo estético sigue siendo el mismo, la similitud sustancial sobre los elementos sigue siendo la misma, razón por la cual el resultado termina siendo el plagio. Acá, bueno, la realidad es que desde el punto de vista del derecho de autor me pasaría un poco eso, que los elementos, la incorporación de elementos, no sé si es lo suficientemente relevante como para considerar que no que es inspiración y más bien plagio. Y desde el punto de vista marcario, yo no sé a qué se dedican las tres, pero me imagino que el Telemadrid y MoveLink son marcas que están vinculadas al mundo de las telecomunicaciones. Ujú. Y ahí la confusión sería visual
ideológica, aunque quizás fonética no, pero Sí, es es una línea bastante delgada. sí, yo me inclinaría más a sí, sí en marca y derecho de autor. Ok, muy bien. Pues vamos, con esto se terminó la sesión de la comparación. No sé si van a salir alguna vocecita como que, no sé qué va a hacer el editor con esto, pero Vamos a ver qué generamos. sí. Entonces, Agustina, no sé si lo que voy a decir próximo no es un ataque, ojo, eh, pero parecería ser, y corrígeme si me equivoco, ¿será que la línea del plagio y la inspiración está tan blureada que va a depender de cuán bueno sea mi abogado defendiendo mi pieza? Va a depender de no solamente qué tan bueno sea tu abogado para defender tu pieza, sino también qué tan versado en la materia sea el juez que va a decidir sobre el caso. Vale. Y ahí es donde digo, acá en Argentina, por ejemplo, es un bajón porque no tenemos un fuero específico en materia de propiedad intelectual, razón por la cual, según el tema, y acá es importante, por eso hacía la distinción entre derecho marcario y derecho de autor, si es un tema de marcas va a ir a sede civil y comercial, y si es un tema de derecho de autor va a ir a sede civil. Y en sede civil, por ejemplo, los jueces constantemente están fallando sobre accidentes de tránsito, temas de cuestiones contractuales, temas de, bueno, diversa índole, y en muy pocos casos, yo me atrevo a decir que hay jueces que quizás nunca vieron un caso de derecho de autor en toda su carrera, y cuando uno va a plantear un caso de derechos de autor, tiene que trabajar en la parte de la construcción del caso y la educación hacia el juez. Y esto lo hablo desde la experiencia propia. Nos ha pasado de ir con un caso y que el secretario del juzgado nos diga, yo no sé nada de esto, necesito que ustedes se ocupen, o sea, me lo expliquen, me lo construyan. Y al mismo tiempo a los jueces tampoco les gusta que seas tan obsecuente en la demanda de que lo eduques como si el tipo no supiera nada. Ujú. Entonces, hay una delgada línea de un montón de cosas, de, bueno, ser bueno defendiendo tu caso y al mismo tiempo que el juez se tome el tiempo de sentarse. Nos ha pasado en sentencias que hablan de derechos de autor y mezclan temas de distintividad y novedad que son del mundo de la propiedad industrial. Entonces vos decís, pero Ujú. no estamos en sede civil y comercial y no estamos hablando de derecho industrial. Entonces, como, ¿por qué me traes estos conceptos? Y es muy difícil. Entonces, eh, es complejo porque tu abogado tiene que saber de propiedad intelectual eso desde ya, o sea, tu tío abogado que hace sucesiones no puede Ujú. ser el que te tome una causa litigiosa en materia de propiedad intelectual porque va a pasar lo mismo que te acabo de mencionar. Y al mismo tiempo tenemos que tener la suerte de que el caso caiga en un juzgado que quiera estudiar el tema y fallar consecuentemente de acuerdo a lo que dice la ley y no a lo que le parece que puede funcionar en ese caso en concreto, un poco tomando temáticas varias. Por eso es que por momentos me gustaría que fuera una fórmula matemática, nos facilitaría muchísimo el trabajo, Ujú. lamentablemente no lo es. Y eso hace que, o sea, nosotros seamos abogados creativos, porque uno tiene que creativamente construir el caso para que le vaya bien en sede judicial. Entonces, volviendo al principio de esta conversación y haciendo un loop hermoso y bello que hablamos de prevención. ¿Hay maneras de prevenir que te plagien? ¿Hay maneras de no evitar, porque siempre va a ocurrir, pero hay estrategias que un diseñador puede tomar para evitar que alguien le robe su obra o es imposible? No hay, a ver, no hay una herramienta que impida que te plagien. Y vuelvo a mi metáfora inicial, o sea, cuando alguien te es infiel, no había una forma de evitarlo, digamos. Claro. Vos podés ser todo lo obsesivo y controlarle el celular y esto, y si la otra persona tiene la intención, lo va a Sí, hacer igual. sí. Bueno, en temas de infidelidad también ahí hay una construcción del vínculo que a veces falla y todo lo que sea, pero el que es infiel tomó la decisión de ser infiel, a pesar de que vos hagas todo para que eso no suceda. Ujú. Y entonces ahí es donde yo digo, no es tanto impedir,
que te plagien, porque la verdad, o sea, una forma de impedir que te plagien es que no muestres tu obra al mundo, y digo, eso me parece injusto e incoherente porque te vas a restringir muchísimo en tu Ujú. trabajo. Sí, por lo que podés construir es una mejor forma de plantarte para que llegado el caso de que eso suceda, puedas hacer valer tus derechos de manera muy sencilla. De vuelta, si vos tenés construido todo un imperio de herramientas de protección para tu trabajo, cuando llevas ese caso a sede judicial le facilitas muchísimo el trabajo a quien tiene que tomar la decisión, que es el juez, porque ve todo ese caminito, o sea, es muy prolijo, es muy fácil decirle, mira, pasó esto, tengo esto otro, tengo esto otro, después me enteré de esto y acá estamos. Distinto es si yo le tengo que empezar a relatar como WhatsApps, emails y cosas, o sea, Claro, claro. ahí es donde se produce el terreno fangoso y entonces, bueno, no solamente le tengo que explicar de derecho de autor, también le tengo que explicar del WhatsApp que le mandaste, al mail el que te contestó el cliente, Se o la confunde. persona que me... Digamos, ahí es donde falla la Matrix. Entonces, por eso es que no podemos prevenir que, digamos, la persona que está del otro lado actúe mal, pero también sí, una forma de prevenir es la comunicación. Si vos todo el tiempo estás avisando cuando publicas una obra en redes sociales, esta obra está protegida con derecho de autor, se encuentra registrada conforme a ley, pim pum pam pam, tu marca está registrada, trabajás con marcas de agua y todo el tiempo estás comunicando, bueno, de qué manera puedes usar mi obra sin infringir mis derechos, o sea, hay toda una serie de elementos de comunicación. La persona que está del otro lado dice, no, che, para esta persona sabe un montón de sus derechos, yo no sé si me voy a ni siquiera animar a... Ahora, si hay alguien que te ve todo pachuchito y vulnerable con tus derechos, dice, bueno, yo, A este me lo cojo. claro, como de acá y después vemos qué pasa. Entonces, por eso Ajá. digo que la comunicación, como uno se presenta al mundo, también como resulta clave en esta triada de elementos. Bueno, Agustina, esto ha estado muy cool. Yo le he pasado muy, muy bien. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por compartir con nosotros toda esta información que estoy seguro que para muchas personas que están viendo este contenido es completamente nueva o no estaban, ¿verdad?, conscientes de las cositas que hablamos. No sé si dejarte con algunas palabritas finales, si tienes algún tipo de mensaje o algún tipo de alguito que quieres dejarle a las personas que están viendo este contenido antes de despedirnos. Sus obras, sus derechos, sus reglas, y el derecho creativo viene a ofrecerles una herramienta para blindar su creatividad. Apodérense de eso, amíguense con el derecho. Hay asesores legales para todos los perfiles, entonces busquen aquellos que empaticen con ustedes y trabajen a conciencia desde ese lugar. El derecho viene a amigarse con la creatividad, no viene a romper, no viene a frenar, todo lo contrario. Es simplemente conocerlo e invitarlo a pasar a casa para que se ponga cómodo y ahí es donde mejor van a trabajar ustedes. Yo también la pasé súper bien, creo que esta charla quedó realmente muy buena, como que abordamos unos temas Let's go. excelentes, muy divertidos. Ahí tiramos unas metáforas que me parece que van a ilustrar muy bien cómo vivir el derecho creativo de manera sana. Y bueno, los invito a todos, obviamente, a seguirme en redes y a que sepan que el libro, la Biblia del Derecho Creativo, está planteada para creativos de todas partes del mundo. O sea, no hablamos de artículo tal de la ley, no está planteado de esa manera. Después cada uno tiene que hacer el trabajo de conocer la ley de su país, pero sí de las reglas generales que aplican en todo el mundo, tanto en países de tradición continental como en países de tradición anglosajona, para que sepan cuáles son las diferencias. Por eso decimos que es la guía práctica que todo creativo y artista necesita tener en su mesita de luz y la pueden conseguir de manera internacional, así que los invito a que la incorporen en su biblioteca y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias Kish por esta súper invitación. Perfecto. Si usas el código KISH, tienes 0% de descuento porque No, no es para... podemos crear un cupón. Kish, con el código Kish pueden tener su descuento. Perfecto. Lo dije vacilando, pero brutal. Si a Pero alguien le va, listo, interesa, quedó grabado. va. Es un Está perfecto. compromiso. Toda tu información, absolutamente todo, Instagram, TikTok, redes sociales, el libro, el link, absolutamente todo va a estar abajo en la descripción. Si alguien quiere comunicarse contigo más rápidamente, ¿por dónde lo puede hacer?
Por mi Instagram, porque yo Instagram. soy mi propia community, mi propia creadora de contenido, mi propio todo, así que es ahí. Me escriben ahí, la persona que les contesta el mensaje soy yo. Perfecto. Muy bien, pues con eso terminamos, Agustina. Un placer, la pasé brutal. Muchas gracias por todo. Nos vemos por ahí. Lo mismo yo. Muchas gracias. Nos vemos en Chao. redes. ¡Woo!